Activar. Es lo que vamos a... Hola, profe. Por favor, les pido que pongan en silencio los micrófonos y si tienen alguna duda, alguna consulta, entonces pueden abrir micrófonos para ir preguntando a medida que vayamos avanzando. Eso no hay ninguna dificultad. Entonces, a ver, empezaremos con lo siguiente. Como les decía hace ratito, lo que nosotros queremos hacer es empezar a trabajar el diseño metodológico y como un punto de partida para el diseño metodológico son los objetivos específicos, ¿no? Entonces, en la medida como nuestros objetivos específicos estén claros, entonces nosotros vamos a poder trabajar con cierta comodidad todo el diseño metodológico. Vamos a repasar algunos puntos que hemos visto en la anterior sesión. Hemos visto sobre el tema, ¿no? Este tema que nosotros estamos planteando hoy como idea de lo que vamos a investigar, tiene que ser a partir de algo que les guste hacer, ¿no? Algún tema que les muestre interés, ¿no? Que tengan interés para investigar, que tengan interés para profundizar el conocimiento, porque vamos a revisar literatura, vamos a ir consultando investigaciones que se han hecho sobre ese tema y también vamos a ir consultando bibliografía para trabajar la parte metodológica. Entonces necesitamos estar interesados en el tema, ¿no? Para empezar a trabajar. Otro punto que también es importante y que en ese aspecto nos ayuda, ¿no? En ese aspecto nos ayuda, es los antecedentes del problema, ¿no? Entonces, ahí en los antecedentes del problema, lo que nosotros estamos haciendo es, de alguna manera, precisar, ¿no? Nuestra idea para argumentar, ¿no? Del por qué es importante investigar ese tema, por qué es importante que nosotros intervengamos, ¿no? En ese tema, por qué es necesario intervenir en ese tema, vamos argumentando las razones. Y para esto no solamente está de nuestro lado nuestra posición, sino también podemos hacer consultas en la parte bibliográfica, podemos ver cómo se está trabajando en otros lugares este tema y también vamos consultando algunos textos, podemos tener algunas entrevistas que nos ayuden a precisar el tema, ¿no? Pero claro, todo depende del tema que estamos trabajando. Luego de eso, ¿no? Luego de eso nosotros estamos formalizando la idea de la investigación, estamos dándole una precisión más en la delimitación del objeto de estudio y acá nosotros vamos delimitando en función a, vamos desde el temático, ¿no? Que es prácticamente el tema que estamos trabajando. Vamos precisando sobre el ámbito geográfico, dónde se va a situar la investigación, el temporal, en qué tiempo vamos a investigar, y el otro punto que es importante, vamos precisando también en la población, ¿no? ¿Cuál es nuestra población de estudio para esta investigación? Dijimos que cuando hablamos de población no solamente son personas, ¿no? No solamente son personas, también pueden ser objetos, ¿sí? Objetos, porque podemos trabajar solo con planes, ¿no? Con planes que tienen los docentes y entonces ahí nuestra población va a ser los planes. También preguntaron en la anterior clase si van a hacer una investigación, por ejemplo, en agronomía, nuestra población serían las parcelas, ¿no? Donde se está aplicando la teoría que se ha avanzado en clases. Entonces, nosotros vamos definiendo cuál va a ser nuestra población de estudio. No son personas, también pueden ser objetos, ¿no? Objetos o cosas. Una vez que hemos hecho esta delimitación, pasamos a lo que es la formulación oficial, formal, de nuestro problema de investigación. Entonces, para hacerlo oficial, así entre comillas, nosotros tenemos que plantear este problema en forma de pregunta, ¿no? Hemos visto ejemplos, cómo podríamos plantear en forma de pregunta. Cada tema es distinto, eso sí es verdad, ¿no? Cada tema es distinto. Pero nosotros vamos planteando en forma de pregunta, ¿no? Eso nos va a distinguir.
del objeto de estudio y también de los antecedentes, ¿no? Nosotros acá formalizamos nuestro tema de investigación con una pregunta. Entonces vamos a trabajar con una pregunta. Una vez que ya esté formulado el problema, la pregunta de investigación, pasamos a trabajar los objetivos, ¿no? El objetivo general, el objetivo específico o los objetivos específicos. Esto también, hablamos en la anterior clase, depende mucho del tema, ¿no? Podemos plantear un objetivo, 2, 3, 4, hasta más, ¿no? Más objetivos que pueden ayudarnos a responder al objetivo general y responder al planteamiento del problema. O sea, no hay una cantidad límite, ¿no? No hay algo mínimo tampoco ni algo máximo, ¿sí? No hay cantidad mínima ni máxima. Todo depende del tema que estamos trabajando. Entonces, en función al tema podemos plantear 2 objetivos, 3, 5, 7, dependiendo del tema que estamos trabajando, ¿no? Entonces, el único fin, o sea, lo único que tiene que guiarnos en esta formulación de los objetivos específicos es responder al objetivo general y al planteamiento del problema. Eso es lo único que tiene que guiarnos. Entonces, si con 2 respondemos al objetivo general, nos quedamos con 2. ¿Sí? Si con 5 respondemos al objetivo general, perfecto, nos quedamos con 5. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ver con cuántos objetivos alcanzamos a responder al objetivo general. Eso es muy importante, ¿ya? Es muy importante. Así como hemos graficado, ¿se acuerdan en la anterior clase? Hemos visto graditas, ¿no? En las graditas. Y hemos visto que nosotros vamos diseñando paso a paso, ¿no? Entonces, cada gradita es un objetivo específico, ¿no? Cada gradita. Entonces, vamos sumando cada gradita con el único fin de responder al objetivo general y al planteamiento del problema. Hasta aquí hemos avanzado la anterior clase. Hasta aquí es lo que vamos a trabajar hoy, después de esta sesión. Entonces vamos a ir viendo más que todo el tema, el planteamiento del problema, el objetivo general y los objetivos específicos. Vamos a ir ajustando, les voy a dar algunas sugerencias para ir ajustando nuestro tema de investigación. Dijimos que como estamos dentro, ¿no?, de la estructura de lo que puede ser un artículo científico, no necesitamos plantear temas grandes, ¿no?, sino al contrario, necesitamos plantear temas precisos, ¿no?, temas precisos que nos ayuden a precisar el tema que estamos investigando y por otro lado que podamos trabajar con comodidad, ¿no?, ese tema. Porque dijimos que un artículo no es amplio, no es, hemos visto los informes académicos y prácticamente el artículo científico está a la mitad, ¿no? Entonces no necesitamos ni discutir teoría, no necesitamos tener un tema grande, amplio, sino al contrario, tenemos que trabajar un tema preciso. Y esto es lo que vamos a ver hoy, el diseño metodológico, ¿no? Esto es lo que vamos a trabajar hoy en esta jornada, de tal manera que ustedes, hasta la siguiente sesión, y eso vamos a ver al final de esta clase, vamos a trabajar hasta la próxima sesión, que sería jueves en la noche. O también vamos a ver eso al final, sí, vamos a dividir en 2 grupos, ¿no?, para ir revisando lo que es el diseño metodológico. Podemos trabajar jueves, viernes o miércoles, jueves, ¿no? Eso vamos a tomar esa decisión más adelante, de tal manera que nosotros podemos dedicarnos a revisar las tablas. Porque fíjense, acá vamos a plantear 3 tablas, vamos a trabajar 3 tablas. Una tabla respecto a las técnicas de investigación, una tabla respecto a la operacionalización de variables y la otra tabla es sobre la población muestra. Entonces vamos a trabajar 3 tablas y eso es lo que vamos a revisar en la siguiente sesión, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver y vamos a ajustar algunos puntos que puedan ayudarles para que podamos concluir con nuestro perfil. Prácticamente, como les dije en la presentación del módulo, la siguiente semana, el próximo sábado, nosotros deberíamos tener todo esto trabajado, ¿no? Todo esto trabajado
el siguiente, perdón, el siguiente sábado hacer la última revisión. El siguiente sábado hacer la última revisión de tal manera que ustedes ya en la fecha indicada puedan subir a la plataforma. Entonces, la reunión de hoy va a ser importante para trabajar estos puntos, ¿no? Estos puntos vamos a trabajar y en la siguiente semana, entre miércoles y jueves, que vamos a ir revisando, vamos a ir haciendo esta revisión, ¿no? Del diseño metodológico en la medida como vayamos tomando las decisiones hoy, ¿no? En el tema que vamos a investigar. A eso se suma la bibliografía, ¿no? Entonces, acá en la bibliografía entran principalmente los textos que hemos consultado en los antecedentes del problema, qué bibliografía nos ha ayudado a precisar el planteamiento del problema, y también la bibliografía para trabajar el diseño metodológico, ¿no? Entonces aquí vamos a poner los autores que nos han ayudado a definir los aspectos relacionados con el diseño metodológico. Entonces esos libros van a estar en la bibliografía. En la segunda parte, cuando veamos el tema del marco conceptual referencial, seguramente ahí la bibliografía también se va a ir sumando, ¿no? Varios textos de información. ¿Alguien quería preguntar? ¿Les escucho? Adelante. Ya, bueno, seguramente el micrófono, ¿no? Se ha abierto. A ver, Una consulta, Javier, magíster. dinos. No me queda muy claro eso de definir con autor, esto de diseño metodológico. Es lo que vamos a avanzar ahora. Ah, ya, ya, Sí, perfecto, está sí, bien. Javier, eso es lo que vamos a avanzar ahora. Sí, y vamos a ir trabajando justo sobre eso, ¿no? Porque cada uno de estos puntos vamos a ir argumentando con autor, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Vamos a ir, cada uno de estos puntos vamos a ir trabajando, desde el tipo de investigación, el enfoque metodológico, las técnicas, la operacionalización de variables y la población muestra y muestreo, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver ahora y les voy a ir justificando por qué es necesario definir con autor, ¿no? Conceptualizar con autor. Pero eso vamos a avanzar. Entonces entraremos ya en este último punto, que se llama el diseño metodológico, ¿no? En este punto. Entonces vamos a hacer algún recuerdo de lo que hemos visto en la anterior sesión. Hemos visto que nosotros trabajamos nuestro tema, ¿no? Nuestra idea de investigación con el diseño del perfil, ¿no? Entonces acá, en el diseño del perfil, que es un trabajo más de gabinete, más de escritorio, nosotros estamos trabajando nuestro tema, ¿no? Estamos definiendo el tema que vamos a investigar y nosotros acá estamos trabajando los objetivos específicos, vamos a trabajar el diseño metodológico, los cuadros metodológicos, las herramientas, vamos a diseñar las herramientas de recolección de información, el modelo de encuesta, el modelo de entrevista, el modelo de observación, o también puede ser el modelo de la ficha bibliográfica, ¿no? Entonces aquí, eso es lo que vamos a ir trabajando con sumo detalle, ¿no? Vamos a ir eh, precisando cada punto de tal manera que nosotros estemos listos con toda esta información para encarar el trabajo de campo, ¿no? Entonces, esta recolección de información, trabajo de campo, aplicación de las herramientas, ¿no? Recolección de la información, entonces va a ser en función a cómo hemos trabajado acá, ¿no? Cómo hemos diseñado nuestra estrategia metodológica, cómo hemos diseñado las herramientas de recolección de información. Entonces va a depender mucho de eso para empezar con la recolección de información. Acá no todos los temas van a usar las mismas técnicas, ¿sí? Cada tema es distinto, entonces en algunos sí van a usar encuesta, en otros solo van a trabajar con entrevista, o en otros simplemente van a trabajar con textos bibliográficos. Es lo que habíamos visto también, ¿se acuerdan? Dijimos que para plantear los temas depende mucho de la accesibilidad a la información. Entonces, sí, como estamos terminando ya el año, es muy difícil tal vez agarrar un grupo, ¿no? de semestre en alguna universidad, alguna materia.
Si no podemos acceder, entonces podemos trabajar desde el punto de vista más bibliográfico. Y nuestra herramienta para trabajar va a ser la ficha bibliográfica. Entonces, nos preparamos para recolectar información. Entonces, eso significa que acá nosotros aplicamos las herramientas que hemos diseñado en el perfil. Y a eso vamos a apuntar, ¿sí? A eso vamos a apuntar. Porque acá, por eso nos estamos dando este tiempo para ir argumentando, trabajando, revisando todos los aspectos relacionados con, con nuestro tema de investigación, ¿no? Entonces, cuando ya entramos a la recolección de información, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya no hay vuelta atrás, sino trabajamos con todas las herramientas que hemos diseñado. Tal vez en el camino se pueden hacer algunos ajustes, pero ya no en el fondo, ¿no?, del tema que hemos empezado. Por eso es tan importante que nosotros vayamos trabajando paso a paso el tema que nosotros vamos a investigar. Estas herramientas que nosotros vamos a diseñar, ¿no?, para recolectar información, vamos trabajando en función a los objetivos específicos. La única manera de que cada técnica, cada herramienta, ¿no?, con su herramienta, se vaya trabajando en la función de responder al objetivo específico, ¿sí? Esa es nuestra intención. Y ese objetivo específico va a responder al objetivo general y va a responder al planteamiento del problema, ¿no?, a la pregunta que hemos hecho. Por esa razón nosotros vamos decidiendo las diferentes herramientas que vamos a emplear en la recolección de información. Y eso lo trabajamos acá, ¿no? Por eso hablamos más un trabajo de gabinete, porque nosotros vamos planificando, ¿no?, lo que vamos a emplear. Vamos a trabajar encuestas, entrevistas, observación, ficha bibliográfica. Entonces acá es donde planificamos, ¿no? Acá planificamos. Y luego entramos a esta fase para recolectar información. Entonces podemos ir aplicando las diferentes técnicas con sus herramientas que hemos planificado, ¿ya? Por eso es tan importante este punto de la planificación, porque ya no podemos volver atrás, ¿no? Ya vamos a estar en pleno proceso de recolección de información. Si bien para el trabajo final nosotros no vamos a ingresar a esta etapa, pero sí vamos a diseñar, ¿ya? Vamos a diseñar las herramientas que nos van a ayudar a recolectar información, ¿sí? Vamos a diseñar simplemente, porque el tiempo no nos va a alcanzar para recolectar esa información. Entonces, el diseño metodológico, voy a retroceder un ratito, por favor. Entonces, el diseño metodológico, ¿sí?, este diseño metodológico, es la parte más importante, ¿ya? Es la parte más importante. ¿Por qué? Porque desde el tema, ¿no?, desde el tema hasta el último objetivo específico, ¿no?, hasta este último objetivo específico, nosotros estamos planteando lo que queremos hacer, ¿sí?, lo que queremos investigar, ¿no? Estamos formalizando lo que queremos hacer. El diseño metodológico es la parte más operativa, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que todo lo que hemos planificado aquí, ¿no?, que todo lo que hemos planificado, nuestras intenciones, desde el objetivo general a los objetivos específicos, en el diseño metodológico lo vamos a volver algo real, ¿sí? Entonces, vamos a planificar el proceso de cómo vamos a recolectar esa información. Así como hace ratito hemos visto, ¿no?, el trabajo de campo, es eso prácticamente. Acá nosotros en el diseño, por eso se llama diseño metodológico, porque vamos a diseñar paso a paso qué procedimientos vamos a seguir, ¿sí? En eso consiste, ¿sí? ¿Qué pasos vamos a seguir? Y al trabajar esto de los pasos que nosotros vamos a seguir, tenemos que ser muy detallistas, ¿no? Entonces, de tal manera que no nos perdamos en ir por otras ramas, sino ir en una sola línea, ¿no?, para responder al objetivo específico, al objetivo general y al problema, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es eso: diseñar los pasos para responder al objetivo específico o a los objetivos específicos
al objetivo general y al problema. Eso es, por eso se llama diseño, ¿no? Estamos trabajando paso a paso. ¿Cuáles son los componentes del diseño metodológico? Este es el primer punto, tipo de investigación. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Todos esos componentes que hemos visto, vamos a ver que el diseño metodológico se divide en tipo de investigación, enfoque metodológico, técnicas de investigación, ¿no? Porque acá vamos a hablar qué técnicas vamos a usar para recolectar información, con sus herramientas, por supuesto. Vamos a trabajar de cerca lo que es la conceptualización y operacionalización de las variables, que prácticamente las técnicas y este punto van de la mano, ¿no? Porque todo sale de estas técnicas que estamos trabajando. Y cerramos el diseño metodológico con la población muestra y muestreo. ¿Ya? Entonces acá nosotros vamos a precisar con qué población vamos a trabajar. Ahora, si estamos planteando un tema grande, ¿sí? Un tema grande, amplio, entonces acá la muestra nos va a ayudar a precisar, ¿no? El público para trabajar y aplicar nuestras herramientas de recolección de información. Entonces vamos a ir parte por parte, ¿no? Paso a paso. Primero vamos a hablar del tipo de investigación. Cuando hablamos del tipo de investigación, nosotros decidimos el camino que vamos a seguir, ¿no? ¿Cuál es el camino que vamos a seguir con nuestro tema de investigación? Entonces, un camino, antes, por ejemplo, perdón, primero voy a contextualizar este punto. Antes de los 90, por ejemplo, nosotros cuando hablábamos de tipo de investigación, nos referíamos a los métodos, ¿no? Métodos de investigación. Ahí entraba el método analítico, el método inductivo, deductivo, ¿sí? Entonces, que eran parte, ¿no? de formalizar el procedimiento que nosotros vamos a seguir. Pero ya después de los años 90, nosotros hemos ido, en las ciencias sociales les hablo más que todo, hemos ido trabajando en tipos de investigación. ¿En qué sentido? Nosotros vamos definiendo cuál es el camino que vamos a recorrer, ¿no? ¿Cuál es el camino? Entonces, en ese sentido, porque tomamos esa decisión, ojo, nosotros tomamos esa decisión, entonces en ese sentido vamos trabajando, por ejemplo, el tipo de investigación descriptiva, ¿sí? Entonces, cuando nosotros simplemente queremos describir, ¿no?, las características del objeto de estudio, entonces nuestra investigación va a adquirir este carácter descriptivo, ¿no? Va a tener este carácter descriptivo. Entonces planteamos tipo de investigación descriptivo, ¿sí? Porque solamente queremos describir, como su nombre indica, las características del objeto de estudio. Entonces, será descriptivo. Pero si nosotros queremos trabajar más adentro, porque queremos explicar las razones del por qué esas características, ¿no? Queremos explicar qué es lo que está pasando en la investigación y queremos profundizar estas características, ¿no?, con el por qué, entonces la investigación será explicativa, ¿no? Entonces, ¿qué significa lo explicativo? Cuando nosotros buscamos profundizar nuestro tema y vamos preguntándonos por qué, ¿no? ¿Por qué hay ese comportamiento? ¿Por qué hay ese rendimiento? ¿Por qué el docente aplica esas estrategias didácticas? O sea, nos preguntamos por qué, ¿no? Entonces, cuando queremos profundizar, el tipo de investigación se vuelve explicativa, ¿no? Explicativa. Dentro de las investigaciones que hemos estado trabajando, ¿no?, en los diferentes módulos, también hemos optado por trabajar ambas, ¿no? Primero describimos y después explicamos. Pues, también puede adquirir ese trabajo nuestra investigación. O sea, todo depende del tema. Planteamos como tipo de investigación descriptiva y explicativa, ¿sí? Puede ir ambas, ambas. Todo depende del tema, ¿sí? Todo depende del tema que estamos trabajando. Si nosotros en el transcurso de los antecedentes, como cuando hemos estado revisando sobre el tema que queremos investigar y no hemos encontrado información, ¿no? Hemos visto que ese tema es muy poco investigado o prácticamente no se ha investigado ese tema. Si nosotros encaramos
ese tipo de tema, no tenemos que asustarnos, ¿no? Más bien al contrario, nuestra investigación se vuelve exploratoria, ¿no? ¿Eso qué significa? Que en el transcurso de la revisión, cuando hemos estado trabajando los antecedentes, ¿no?, del problema, no hemos visto mucha información o no, prácticamente no hay información sobre ese tema. Entonces, cuando no hay información sobre ese tema, se vuelve exploratorio, ¿no? ¿Eso qué significa? Que no hay información suficiente sobre ese objeto de estudio. Por tanto, la investigación que estamos haciendo es algo nuevo, ¿no? Algo inédito. Y toda la información que vamos a obtener, entonces va a ser información inicial, ¿no? Porque nosotros estamos investigando por primera vez ese tema. Entonces ahí adquiere el carácter exploratorio. Si nosotros queremos relacionar variables, por ejemplo, queremos comparar, ¿no?, el proceso de enseñanza con el aprendizaje, o queremos comparar otros elementos de la educación en los estudiantes, en los docentes, o también en los planes, ¿no?, que están de esta asignatura, entonces nosotros podemos plantear un trabajo correlacional, ¿no? Esta investigación correlacional responde prácticamente cuando nosotros buscamos relacionar variables, ¿no? Ya desde el planteamiento del problema, nosotros vamos identificando esta relación de las variables, ¿no? Puede ser con las estrategias que utilizan en la materia con el rendimiento de los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí quiero comparar si estas estrategias o cómo influyen estas estrategias en el rendimiento de los estudiantes. Entonces ahí mi trabajo se vuelve correlacional, ¿no? Porque estoy relacionando variables, ¿no? Quiero comparar esas variables. Entonces, si ese tema es lo que quiero investigar, quiero ir comparando estas variables, entonces el trabajo se vuelve correlacional, ¿ya? Entonces nosotros tomamos la decisión, ¿qué camino vamos a recorrer? ¿Sí? Nosotros, así como está acá en la imagen, nosotros tomamos la decisión y decimos, a ver, ¿qué camino voy a recorrer acá? Voy a ir por el lado descriptivo, explicativo, exploratorio, ¿no?, dependiendo de los antecedentes, o el correlacional. También puedo trabajar y juntar, ¿no?, opciones y decir, voy a trabajar desde lo descriptivo y lo explicativo, porque voy a describir y voy a explicar, ¿sí? Puedo trabajar así. Entonces son decisiones que toman ustedes, porque son los autores, ¿no?, del trabajo de investigación, entonces van tomando en función al tema. Luego de ver el tipo de investigación, si va a ser descriptiva, explicativa, exploratoria, correlacional, nosotros trabajamos el enfoque metodológico. ¿Qué significa el enfoque metodológico? Nosotros tenemos que ir definiendo cuál es el camino que va a seguir. Fíjense, acá nosotros acá estamos decidiendo qué tipo de investigación va a ser. Si va a ser descriptiva, si va a ser explicativa, si va a ser exploratoria, correlacional, ¿no? Acá nosotros decimos cuál es el enfoque que le vamos a dar a esta decisión que tomemos, ¿no? ¿Cuál es el enfoque que le vamos a dar a esta decisión que vamos a tomar? Entonces decidimos si vamos a trabajar con un enfoque cuantitativo o vamos a trabajar con un enfoque cualitativo. Esa decisión también depende mucho del tema que nosotros estamos investigando, ¿no? Entonces, todo depende del tema. O sea, no simplemente es que toda investigación debe ser cuantitativo o cualitativo o debe tener ambas, ¿sí? No, cada tema es distinto. Entonces, nosotros vamos decidiendo si me voy por el lado cuantitativo o por el lado cualitativo o ambas, ¿no? Entonces, vamos decidiendo en función al tema. ¿Qué nos tiene que ayudar a tomar esta decisión? Los objetivos específicos, ¿no? Entonces, si mis objetivos específicos van queriendo medir, contar y también querer ver cualidades de ese objeto de estudio, entonces vamos a trabajar desde el lado cuantitativo o cualitativo o ambas. Tomamos esa decisión. ¿Qué significa lo cualitativo, ¿no? ¿Qué significa lo cualitativo? Cuando nosotros buscamos medir cualidades, atributos del objeto de estudio.
si en nuestros objetivos específicos, ¿ya? Si nuestros objetivos específicos desde el planteamiento del problema, solo buscamos ver estas características, estos atributos del objeto de estudio, entonces ahí nosotros tomamos esta decisión. Será cualitativo, ¿no? Será cualitativo. Si nosotros queremos trabajar más con números, ¿no? Entonces vamos a trabajar el enfoque cuantitativo. ¿Qué significa el enfoque cuantitativo? Todo lo que se pueda medir y contar, ¿no? Entonces, aquí nosotros aplicamos criterios estadísticos que nos permitan medir, contar ese objeto de estudio. Aquí, el fin es buscar datos numéricos, ¿no? Entonces, ahí nosotros, en los resultados de la investigación, plantearemos tablas, comparaciones estadísticas sobre el objeto de estudio, ¿sí? Entonces, si queremos ir este camino, está bien, pero los objetivos nos tienen que dar esa decisión, ¿sí? Si nuestros objetivos están para medir y contar, entonces será el enfoque cuantitativo. Ahora, ¿qué pasa, ¿sí? Si por el tema que estamos investigando, porque es un tema muy interesante, y necesitamos trabajar ambas, ¿no? Necesitamos trabajar con los dos enfoques, ¿sí? Tanto cualitativo, tanto cuantitativo, entonces la investigación será mixto, ¿no? El enfoque será mixto. El enfoque mixto es la combinación de ambas metodologías. Entonces, vamos a usar desde lo cualitativo hasta lo cuantitativo. Acá les decía hace rato, cuando tomamos esta decisión, también tiene que ver mucho los objetivos específicos, ¿no? Eso es prácticamente los objetivos los que nos ayudan a tomar esta decisión. Entonces, si nosotros, por el tema, por el objetivo específico nos dice que necesitamos combinar técnicas de investigación, necesitamos combinar la entrevista con la encuesta, ¿sí? Entonces será mixto, ¿no? Nuestro enfoque metodológico, ¿ya? Todo depende de las técnicas que nosotros estamos empleando para responder a los objetivos específicos, al objetivo general y al problema. Entonces, acá es lo más importante es eso, ¿no? Las técnicas que nosotros vamos a emplear. Y de alguna manera, con los objetivos, nos ayuda a tomar esta decisión, ¿no? ¿Cuál es el camino que vamos a seguir? Si es el lado cuantitativo, el lado cualitativo, o ambas, ¿no? O ambas, ¿sí? Y vamos combinando. Mucho depende de las técnicas, porque el paso siguiente, el que complementa a esta decisión, justamente es el enfoque de las técnicas, ¿sí? Entonces acá nosotros vamos tomando esta decisión en función a los objetivos, ¿no? Y decimos, me voy a ir por este lado cuantitativo, me voy a ir por este lado cualitativo, o ambas, ¿no? Para que se convierta en mixto. Eso nos va a ayudar a precisar las técnicas de investigación. Y vamos a encontrar que las técnicas de investigación, los instrumentos que le van a acompañar a cada técnica, nos va a servir para ir precisando qué técnicas vamos a usar. Así como hemos visto que hay dos enfoques, cualitativo, cuantitativo, cada enfoque, ¿no? Cada enfoque tiene sus técnicas de investigación, ¿no? Cada enfoque. Por eso les decía hace rato, depende mucho de los objetivos específicos, ¿no? Eso nos ayuda a decidir, ¿no? Cuál enfoque le vamos a dar. Entonces, ahí tomamos la decisión qué técnicas cualitativas vamos a usar o qué técnicas cuantitativas vamos a usar. Aquí, prácticamente es eso, ¿sí? Fíjense, técnicas cualitativas, grupos focales, entrevistas en profundidad, sondeos de opinión, observación, análisis de mensaje, revisión bibliográfica, grupos de discusión, ¿no? Técnicas cuantitativas, encuesta, entrevista, sondeo de opinión, observación, análisis de contenido, revisión bibliográfica. Entonces, de esta cantidad, ¿no? De esta cantidad de las técnicas tomamos decisiones, ¿no? Entonces digo, voy a trabajar con la encuesta, voy a trabajar con la entrevista. O simplemente voy a trabajar con la observación y voy a trabajar con la encuesta, ¿no? Todo depende, ¿no? Todo depende
de los objetivos que estamos planteando. ¿Ya? Todo depende. ¿Puedo tener una investigación solo cualitativa? Sí. ¿Puedo tener una investigación solo cuantitativa? Sí. Correcto. Es una decisión que ustedes toman por el tema que están investigando. Pero este es el trabajo más importante porque en el enfoque estamos decidiendo, ¿no? ¿Cuál camino vamos a ir? ¿Por el lado cualitativo o por el lado cuantitativo? Porque después de esta decisión, nosotros, así como les decía, ¿no? Vamos a operacionalizar los pasos a seguir. Nosotros tenemos que trabajar nuestra primera tabla. ¿Sí? Nosotros trabajamos nuestra primera tabla. Entonces, fíjense, cuando ya vamos tomando decisiones acá, ¿no? Acá ya decidimos qué camino vamos a seguir, ¿no? Vamos a ir por el lado cualitativo, vamos a ir por el lado cuantitativo. ¿Cuál es el camino? ¿Sí? ¿Cuál es el camino que vamos a seguir? Vamos a ir por el lado mixto, porque vamos a usar técnicas cualitativas y técnicas cuantitativas. Entonces nosotros ya tomamos esa decisión. Y con esa decisión, porque sabemos las técnicas que se van a emplear, entonces trabajamos nuestra primera tabla. ¿En qué consiste nuestra primera tabla? Nosotros en esta columna vamos a poner los objetivos específicos. Y para cada objetivo específico que nosotros estamos trabajando, vamos a identificar una técnica, ¿no? Una técnica de investigación. Vamos a ir identificando. Y para cada técnica que estamos identificando, vamos a diseñar una herramienta, ¿no? Vamos a diseñar una herramienta. Y también vamos a identificar la fuente, ¿no? ¿A dónde vamos a acudir para responder a este objetivo específico? Esta es la tabla número 1, ¿no? Esta es la tabla número 1, la más importante porque es el punto de partida. Vamos a ver un ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo en esta misma idea, ¿no? Objetivo específico, técnicas a emplear, instrumentos o herramientas y fuentes, ¿no? ¿Dónde vamos a acudir? En los objetivos específicos. Si en los objetivos específicos digo describir las razones para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la formación de estudiantes de la materia de contabilidad, para responder a este objetivo voy a plantear dos técnicas, ¿no? Las encuestas y las entrevistas estructuradas. Voy a trabajar sus instrumentos. Entonces, para la encuesta, trabajaré la boleta de encuesta. Para la entrevista, trabajaré la guía de la entrevista, ¿no? La guía de la entrevista. Y la fuente será los estudiantes, ¿no? Los estudiantes. Entonces, es un aspecto que nosotros tenemos que ir identificando ya desde el tema, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos trabajado en el tema delimitación del objeto de estudio? Ahí hemos visto el temático, el geográfico, el temporal, ¿no? El poblacional, justamente es por eso, ¿no? Porque acá nosotros vamos decidiendo quiénes, ¿no? Quiénes están. Entonces acá, lo mismo para el segundo objetivo específico. ¿Sí? Decimos, conocer cómo aplica el docente las tecnologías de la información y la comunicación. Voy a trabajar con entrevistas en profundidad, trabajo el instrumento y la fuente, ¿no? Entonces, para la entrevista en profundidad digo guía de entrevista. Para la fuente digo mis docentes, ¿no? Porque también así te pide el objetivo. Fíjense, dice conocer cómo aplica el docente, aquí está, fíjense, conocer cómo aplica el docente las tecnologías de información y comunicación para la enseñanza de la materia de contabilidad. Entonces, como ya estoy identificando acá mi fuente, prácticamente es formalizar acá, ¿no? Docentes de la materia de contabilidad. En el otro objetivo, digo determinar la utilidad del uso de las tecnologías de la información y comunicación. Fíjense acá, lo mismo, ¿sí? Entonces acá digo determinar la utilidad del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de los estudiantes. Aquí ya estoy hablando de los estudiantes, ¿no? Ya estoy hablando de mi fuente. ¿Quiénes van a ser mi fuente de recolección de información? Para este objetivo voy a usar encuestas, entrevistas, trabajo la boleta de la encuesta y la guía de entrevista. Y la fuente, los estudiantes de contabilidad. Quiero hacer dos puntualizaciones acá. Uno, nosotros podemos repetir las técnicas, ¿sí? Podemos repetir las técnicas. No significa que tiene que ser exclusivo para cada objetivo, no.
podemos repetir las técnicas. Fíjense para este primer objetivo, porque también mi fuente o la población es la misma, ¿no? Porque aquí estoy hablando de los estudiantes. Este otro objetivo, estoy hablando de los estudiantes. Entonces, como son los estudiantes, voy a aplicar las mismas técnicas, porque es el mismo público además, ¿sí? El mismo público. Entonces digo, encuestas, entrevistas. A este otro objetivo, encuestas y entrevistas. Puedo repetir las técnicas, ¿ya? Todo depende del objetivo y también depende de nuestra fuente, ¿no? ¿Quiénes son nuestra fuente? Acá son estudiantes y acá son los mismos estudiantes. Entonces, por tanto, se repiten las técnicas. Abrimos micrófonos si tienen alguna consulta hasta aquí. Adelante. ¿Alguna pregunta? Sí, Magíster. Dime, José. Sí, no sé si me escucha, Magíster. Te José Luis escucho. por acá. José. ¿Los formularios de Google pueden ser usados como instrumentos? Sí, sí. Excelente pregunta. Sí, acá en los instrumentos. Porque pueden ser instrumentos de la encuesta, pueden ser instrumentos de la entrevista. Todo depende cómo estamos trabajando las preguntas. Muy buena pregunta, José. Sí, se pueden. Gracias, Magíster. Adelante, otras preguntas. Les escucho. Es bien importante por eso les decía, ¿no? Cuando hablamos del diseño metodológico, nosotros vamos definiendo los pasos que vamos a seguir, ¿no? ¿Qué pasos vamos a seguir para responder a cada uno de los objetivos que hemos planteado? Entonces acá, nosotros, para cada objetivo, vamos precisando las técnicas que vamos a usar, los instrumentos o las herramientas que vamos a emplear, ¿no? Para recolectar información y, por supuesto, vamos identificando a quiénes, ¿no? A quiénes vamos a emplear vamos a aplicar, mejor dicho, estos instrumentos. Entonces voy a aplicar la encuesta a los estudiantes. Voy a aplicar la entrevista a los estudiantes, porque así dice mi objetivo y así lo estoy definiendo también. Acá estoy hablando de los docentes, porque quiero conocer cómo aplica el docente las tecnologías, entonces voy a usar entrevistas. ¿Sí? ¿Cuál va a ser mi instrumento? Las guías de entrevista. ¿Ya? Las guías de entrevista. Y ahí estoy trabajando con los docentes de la materia de contabilidad, ¿no? Entonces voy definiendo a quiénes. Prácticamente por eso aquí estamos cerrando todo, de tal manera para no desviarnos, ¿no? Porque no estoy poniendo todos los docentes, fíjense, no estoy poniendo todos los docentes de la materia de contabilidad, sino estoy precisando qué docentes van a ser. Docentes de la materia de contabilidad de segundo semestre. Prácticamente estoy cerrando la investigación y digo, este es mi público, esta es mi población, con ellos voy a trabajar. Y lo mismo acá, ¿sí? Acá no estoy abriendo, por eso se llama objetivo específico, fíjense, estoy diciendo acá estudiantes de la materia de contabilidad. Pero no son todos los estudiantes de la carrera, no estoy precisando, estudiantes de contabilidad de segundo semestre. ¿Sí? Entonces ahí estoy cerrando la investigación de tal manera que yo pueda tener ese acceso para recolectar, ¿no? Toda la información. Cuando una vez ya hemos tomado esta decisión, ya hemos decidido, ¿no? Qué técnicas vamos a trabajar para responder a los objetivos, qué instrumentos vamos a aplicar, ¿no? Qué instrumentos vamos a aplicar y a quiénes, ¿no? A quiénes. Entonces nosotros procedemos ya a diseñar el contenido, ¿no? De estos instrumentos. Empezamos a diseñar el contenido de estos instrumentos, de tal manera que estemos respondiendo suficientemente, cabalmente a los objetivos específicos. Ese paso siguiente se llama operacionalización. ¿Sí? Entonces, acá estamos identificando. ¿Sí? Acá estamos identificando. Digo, para este objetivo, encuestas, entrevistas, boleta de encuesta, guía de entrevista, ¿no? Y además identifico mi fuente. ¿Sí? Solo estoy identificando con qué técnicas, con qué instrumentos o herramientas voy a trabajar. Acá ya estoy hablando del contenido, ¿no? ¿Cuáles van a ser las preguntas, ¿no? ¿Qué preguntas voy a realizar en cada uno de estos instrumentos? ¿No? ¿Qué preguntas? Magíster, Dime, Carolina.
Sí, disculpe que lo interrumpa, Magíster. Tengo una duda en la tabla respecto a las técnicas, entre entrevistas estructuradas y entrevistas en profundidad. ¿Cuál es la diferencia, perdón? Ah, muy buena pregunta. Caro, es la siguiente, y todo depende de esta decisión que vamos a tomar, ¿no? Fíjate, las técnicas cualitativas son entrevistas en profundidad, ¿no? Entrevistas en profundidad. Y las técnicas cuantitativas solamente son entrevistas, que pueden ser las estructuradas, ¿sí? Entonces nosotros aquí ya tomamos la decisión. ¿Cuál es la técnica, el instrumento que voy a usar para recolectar esa información? Entonces, con esa decisión voy identificando acá, ¿no? Con esa decisión voy identificando. Entonces, si digo entrevistas estructuradas, como su nombre indica, vamos a tener una guía, ¿no? Una guía precisa de las preguntas que voy a aplicar. Mientras que una entrevista en profundidad es más abierta, ¿no? Es más abierta. Algunos autores hablan de la entrevista semi-estructurada, porque no está definido, ¿no? Las preguntas que vamos a emplear, sino es más abierta en función al tema. Entonces vamos aumentando preguntas o modificando algunas preguntas cuando nosotros aplicamos la entrevista en profundidad o semiestructurada. Entonces, esto es más cualitativo porque responde al enfoque cualitativo, y esto es más cuantitativo, ¿no? Más cuantitativo porque responde al enfoque cuantitativo. Esa es la única diferencia, ¿no? Por Gracias, la información que muchas recolectamos. gracias. Gracias por la aclaración, Magíster. Listo, Carolina. A ver, si hay alguna pregunta, ¿otra? Bien, entonces, a ver, retomando lo que estuvimos diciendo hace ratito, ¿no? Entonces, acá simplemente estamos identificando, ¿no? Para este objetivo, trabajo la encuesta. Para este objetivo, trabajo la entrevista. ¿Sí? Estamos identificando. Y en la siguiente, nosotros tenemos que ir diseñando el contenido de estos instrumentos, ¿no? Vamos diseñando. Claro que vamos a tener esta guía, ¿no? Porque tenemos que responder a los objetivos. Y por eso se llama operacionalización. Ese trabajo consiste en lo siguiente. Uno, delimitamos conceptualmente las variables. ¿Esto qué significa? Ale, tu micrófono está abierto. ¿Esto qué significa? Que nosotros vamos a identificar para cada objetivo la variable principal, ¿no? Entonces, en cada objetivo vamos trabajando la variable principal, vamos identificando, ¿sí? Entonces, acá vamos a... Alejandra, Alejandra, tu micrófono está abierto. Entonces, acá nosotros, lo que les decía hace ratito es que nosotros delimitamos conceptualmente las variables porque vamos a partir de los objetivos específicos, ¿sí? Ahí los objetivos específicos nos van a dar, ¿no? Esas variables que queremos medir, cada objetivo específico. Entonces, las variables que identifiquemos en los objetivos específicos, nosotros vamos a definir, ¿no? Vamos a definir con un concepto de autor, ¿no? Vamos a trabajar con un autor, ¿no? Entonces, ahí es lo que nosotros vamos a tomar la decisión sobre el camino que vamos a recorrer, ¿no? Entonces, cada variable va a ser trabajado con un autor. Enseguida vemos una tablita, la segunda tabla, ¿ya? Que justamente es esto, la identificación con el autor. Y ahí nosotros definimos, ¿no? La variable con un autor, y de esta definición de la variable, nosotros vamos a proceder a identificar las preguntas para nuestras herramientas de recolección. Y estas mismas variables que vamos a identificar, ¿sí? Estas mismas variables que estamos identificando en cada objetivo específico, será la base para el marco conceptual, ¿no? Entonces, en el marco conceptual no es inventarnos los conceptos, no es inventarnos los conceptos, sino que los conceptos para el marco salen de los objetivos específicos, ¿no? La base
para trabajar el marco conceptual salen de estas variables que estamos trabajando en cada objetivo específico, ¿sí? Entonces, esa es la relación más directa que hay. O sea, no tenemos que estar rompiéndonos la cabeza a decir qué conceptos voy a poner, cómo voy a armar el marco conceptual. No, no necesitamos hacer eso, porque prácticamente ya los objetivos específicos nos dan la variable, ¿no? Y esa variable nosotros vamos a definir con autor. Y esa definición va a ser parte también del marco conceptual, ¿no? No necesitamos incluso poner otro autor en el marco conceptual, porque podemos trabajar el mismo concepto que, en realidad, se tiene que trabajar el mismo concepto que estamos trabajando en este cuadro. Entonces, no hay donde, digamos, preocuparnos para cómo voy a trabajar el marco conceptual, porque si acá yo tengo ya mi variable, esa variable voy a definir con autor, y esa misma variable va a estar en nuestro marco conceptual. Disculpe, magíster. Sí, Adrián. Esto de concepto con autor, ¿se refiere a algo bibliográfico? O sea, definir la variable en una bibliografía o algo así. Sí, correcto, Adrián. Sí, correcto, correcto. Porque nosotros vamos a trabajar con el autor en función al tema que estamos trabajando. Por ejemplo, si yo estoy viendo procesos de evaluación, ¿no? Entonces voy a buscar autores que hablen de la evaluación. Entonces ahí veré tipos de evaluación, instrumentos de evaluación y todo eso, porque esos autores me van a ayudar a definir la variable que estoy trabajando. Si estoy trabajando, por ejemplo, en el objetivo, qué sé yo, enseñanza, ¿sí? Enseñanza como variable principal, entonces voy a definir con autor qué estoy entendiendo por enseñanza, ¿no? Y ese mismo concepto va a estar trabajado en el marco conceptual, ¿no? Entonces, no necesitamos aquí rompernos la cabeza, ¿no? Sino es relacionar y llevar, ¿no?, el concepto. Claro que en el marco conceptual le vamos a dar una estructura bien bonita, detallada, de lo que es ese concepto. Pero acá va a ser algo preciso, porque así lo pide la tabla, ¿no? Enseguida vamos a entrar a la tabla. Ahí pide algo preciso que nos ayude a ver qué estamos entendiendo por esa variable. Una vez que ya hemos identificado, ¿no?, con autor esa variable, ¿no?, a estas variables que vayamos identificando, nosotros vamos a precisar los indicadores, ¿no? ¿Cuáles serán los indicadores que nos ayuden a medir ese objeto de estudio, ¿no? ¿Con qué indicadores vamos a trabajar ese objeto de estudio? Entonces ahí, cada variable tendrá sus propios indicadores. Por eso les decía hace rato que si bien acá identificamos, ¿no?, cuál es el instrumento que vamos a usar, pero ahora estamos identificando qué preguntas vamos a realizar, ¿no? Entonces ahí va a depender mucho de la variable que estamos identificando en el objetivo específico y de los indicadores que vamos a plantear para medir esa variable. Todas las variables se identifican a partir de los objetivos específicos, ¿no? Entonces, cada variable tendrá su indicador, ¿no? Cada variable vamos a trabajar con sus indicadores. Eso va a depender mucho del objetivo, ¿no? Cómo estamos planteando el objetivo específico. Y por eso recurrimos a estos pasos, ¿no? Por eso les decía hace rato, nosotros vamos diseñando, ¿no?, qué preguntas vamos a realizar, qué preguntas vamos a poner en los instrumentos, ¿no? Ahí vamos a ir precisando. Alejandro, ¿querías decirnos algo? ¿Ale? No, está bien, magíster, estoy atendiendo. Sí, entonces... Magíster, perdón que le corte. Hay una duda que tengo para poder escoger la variable que el concepto en sí, autor que se quiere decir, Sí, ¿tiene que ser así? sí, correcto, correcto. Por eso decimos acá, ¿no? Cada variable tiene que estar trabajado con un autor, ¿no? Lo que estamos entendiendo por esa variable. Este autor nos va a ayudar a definir, ¿no? Nos va a ayudar a definir qué estamos entendiendo por esa variable, ¿no? El autor nos va a ayudar. Y vamos a ver enseguida la tabla, ¿no? Vamos a ver qué tan importante por eso es definir con autor la variable,
porque de ahí se desprenden las categorías, los indicadores. Enseguida entramos en esa etapa. ¿Cuáles son los pasos Ya. que vamos a seguir? A ver, los pasos que vamos a seguir para la operacionalización es la siguiente. Uno, procedemos a definir conceptualmente cada una de las variables, ¿no? Entonces, para definir conceptualmente, nosotros necesitamos recurrir a los autores, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con autores. Dos, necesitamos establecer las categorías. ¿Cuáles serán las categorías para medir la variable y también los indicadores que nos van a ayudar a definir esa variable? Tres, vamos precisando algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, la variable estado civil, ¿no? Entonces, fíjense acá con esta idea, ¿no? Quiero definir la variable y quiero definir los indicadores. ¿Con qué indicadores voy a medir esa variable? Entonces, ejemplo, la variable estado civil. ¿Cómo mido, no? Mi variable es estado civil. ¿Cómo mido el estado civil? ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a medir? Por ejemplo, planteo indicadores, ¿no? Planteo indicadores. Por ejemplo, 1, soltero. 2, casado. 3, viudo. 4, concubino. ¿Sí? Entonces, voy definiendo, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores que voy a trabajar para esta variable? Otro ejemplo, la variable notas. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con las notas, porque mi objetivo está así planteado, entonces quiero medir la variable notas. Entonces digo, ¿cómo voy a medir la variable notas? Voy a plantear estos indicadores, ¿no? Digo, excelente, bueno, malo. Ahora puedo combinar también con la parte cuantitativa. Y digo, excelente de tal promedio a tal promedio. Bueno, de tal promedio a tal promedio. Malo, yo voy identificando también, puedo hacer esas categorías. ¿Ya? Voy identificando esos puntos cuantitativos. Se puede hacer. O sea, todo depende del trabajo de investigación que estamos haciendo. Si yo quiero medir la variable estatura, ¿no? Entonces digo, para medir la variable estatura, ¿qué indicadores voy a plantear? Les digo, los indicadores serán muy alto, alto, mediano, bajo. Entonces, por ejemplo, para diferenciar qué es muy alto y qué es alto, acá también puedo usar, puedo plantear, ¿no? Algo cuantitativo. Y digo, a muy alto es de tal estatura a tal estatura. Alto es de tal estatura a tal estatura, ¿sí? Entonces, puedo plantear, ¿no? Puedo plantear y puedo combinar ambas, ¿no? Eso depende de ustedes, ¿no? De los investigadores. Y depende mucho del objetivo también, porque si mi objetivo me pide ir precisando esa información, entonces voy detallando esa información. Entonces, eso es lo que quiero que se entienda. Cada variable, nosotros vamos a ir identificando los indicadores. Estos indicadores que están trabajados acá, ¿no? Tienen que estar en alguna pregunta, ya sea de la encuesta, de la entrevista, ¿no? Por eso les decía, nosotros acá, perdón, voy a retroceder hasta aquí. Nosotros vamos definiendo las preguntas que vamos a incluir en los instrumentos en función a los objetivos específicos. Entonces acá nosotros identificamos la variable y vamos trabajando la categoría y los indicadores que van a estar incluidas aquí en los instrumentos, ¿no? Que van a estar incluidos los indicadores en los instrumentos. Eso es lo que hacemos, ¿no? Y para eso trabajamos esta tablita, ¿sí? Trabajamos esta tablita. Aquí arriba ponemos el objetivo específico. Todo es punto de partida, el objetivo específico. Entonces acá ponemos el objetivo específico, ponemos la variable, identificamos la variable, la definición conceptual, ¿no? ¿Qué concepto, qué autor me está ayudando a definir esta variable? Identifico la categoría, qué categoría voy a usar para medir, planteo los indicadores de medición, qué indicadores, y por supuesto, ¿no? Voy recordando qué técnica voy a usar, qué instrumento voy a trabajar. Entonces, ¿por qué? Porque se desprende de esta tabla, ¿no? Entonces, cada uno de estos indicadores que vamos a plantear, sí o sí va a estar inserto en una técnica y su instrumento, ¿no? Hace rato les decía, con este ejemplo, que cada uno de estos indicadores que hemos visto va a estar presente en alguna pregunta que tengamos acá en la técnica y en el instrumento.
¿sí? Va a estar, ¿no? O tiene que estar, ¿sí? Tiene que estar. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo llenamos esta tablita? Planteamos el objetivo específico, digo, el objetivo específico, describir las razones para el uso de las tecnologías de la información y comunicación en la formación de estudiantes de la materia de contabilidad, y voy acá, ¿no? Definiendo mi variable. ¿Qué variable voy a trabajar para este objetivo? Razones para el uso, ¿no? Porque quiero describir las razones para el uso. Entonces, esta es mi variable principal, ¿no? Quiero trabajar las razones para el uso. Esta variable defino con autor, va a estar acá con autor, y de esta definición de autor establezco la categoría, que por supuesto tiene que estar vinculado a la variable, ¿no? Entonces, en algunos casos, en muchos, y ustedes van a ver en sus objetivos, prácticamente se va a repetir, ¿no? La variable y la categoría. Razones para el uso, categoría, razones para el uso. Y acá es donde nosotros vamos desglosando más, ¿no? Las razones para el uso. Entonces voy planteando indicadores. Digo, mejora la comunicación, facilita la adquisición de conocimientos, aprendizaje colectivo y participativo, no tiene limitación en tiempo y espacio, ¿sí? Entonces, en esta técnica, en una de estas, ya sea en la encuesta, en la entrevista, o en ambas, ¿no? Voy a plantear esta pregunta, ¿no? Razones para el uso, y voy a poner estas opciones, ¿no? Estas opciones. Entonces voy traduciendo esto en alguna de estas preguntas que voy a trabajar, ya sea en la entrevista o en la encuesta. El otro objetivo, digo, conocer cómo aplica el docente las tecnologías de la información y la comunicación, porque acá mi público es el docente, fíjense, y quiero saber cómo aplica las tecnologías. Entonces, mi variable será aplica tecnologías o aplicación de tecnologías del docente, ¿sí? Defino con autor el concepto y trabajo la categoría, ¿no? Digo aplicación en aula. Y acá establezco los indicadores, digo nunca, a veces, siempre. O sea, pensando en el docente, ¿no? Porque ese es mi público, ¿no? Pensando en el docente, digo, aplican, no aplica nunca, a veces o siempre. Entonces, estos indicadores serán guías para trabajar las preguntas en la entrevista en profundidad, ¿no? Porque voy a responder con esta técnica a estos indicadores y a esta categoría. Digo, determinar la utilidad del uso de las tecnologías de información y comunicación en el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? De la materia de contabilidad. Entonces aquí, por ejemplo, quiero ver la utilidad del uso de las tecnologías. Entonces digo, variable, utilidad de las tecnologías. Defino con autor, ¿sí? Defino con autor, y acá establezco la categoría. Digo, utilidad en la enseñanza-aprendizaje. En este caso, voy trabajando los indicadores, digo, facilita la enseñanza, mejora la planificación de la clase, el estudiante es protagonista de su clase. Entonces, estos indicadores estarán presentes en la boleta de la encuesta, en las preguntas de la entrevista estructurada, ¿sí? Esa es la relación que tenemos que hacer, ¿ya? Esa relación tenemos que trabajar para cada objetivo específico. Por eso les decía, cuando hablamos de diseño metodológico, todo, absolutamente todo, se desprende de los objetivos específicos. Abrimos micrófono para las preguntas. Adelante, les escucho. Cada objetivo que vamos a ir trabajando, cada objetivo, se tiene que desprender así. Por eso, acá, por ejemplo, no hay un límite de objetivos, ¿no? Un objetivo, 2, 5, 7 objetivos. O sea, todo depende del tema que estamos trabajando, ¿sí? Algunos tendrán 3 objetivos, otros 5, otros más objetivos, pero así va a estar desglosado el objetivo. Entonces, como estamos yendo bajo la estructura del artículo científico, entonces, mientras más preciso el tema, mejor. Porque estos objetivos también van a ser así de precisos, ¿no? Nos van a apuntar a algo directamente. Eso es lo que también nos ayuda incluso a mejorar nuestros objetivos específicos. Que estén claritos lo que queremos hacer, ¿no? Qué variable queremos medir, cómo vamos a plantear la categoría. Entonces, mientras más claro esté planteado nuestro objetivo específico, mejor.
porque va a ser más fácil trabajar la categoría y los indicadores. Una vez que ya hemos visto esta operacionalización, porque ya sabemos, ¿no?, qué preguntas vamos a plantear en la encuesta, en la entrevista, porque están acá en nuestros indicadores y nuestras categorías, entonces empezamos a definir a quiénes vamos a aplicar. Si bien en la delimitación del objeto de estudio hemos hablado de la población, hemos puesto, ¿no?, en evidencia cuál es la población con los cuales vamos a trabajar, pero acá formalizamos y decimos quiénes van a ser parte para aplicar la encuesta, la entrevista en profundidad, ¿sí? ¿Quiénes van a ser parte? Ese trabajito se llama población, muestra y muestra. Recordamos algunos conceptos que son importantes. Cuando hablamos de la población, nos referimos a quiénes son parte del objeto de estudio, ¿no? ¿Quiénes son parte? Entonces, por ejemplo, si acá nosotros decimos estudiantes de la materia de contabilidad, perdón, aquí está más claro, estudiantes de la materia de contabilidad, entonces sé que los estudiantes de la materia de contabilidad es mi población, ¿sí? Además, esta población, fíjese, estudiantes de la materia de contabilidad, docente o docentes de las materias de contabilidad, ya hemos precisado acá. Prácticamente es repetir, aquí está. ¿Sí? Acá ya hemos precisado nuestra primera tabla, porque hemos dicho quiénes van a ser nuestra fuente, la población. Entonces acá hemos dicho estudiantes de contabilidad, docentes de la materia de contabilidad. Entonces prácticamente nosotros acá ya estamos tomando esa decisión. Y lo único que hacemos es formalizar acá, ¿no? Formalizamos acá y decimos, a ver, ¿quiénes van a ser? ¿Sí? Entonces vamos formalizando. Algunas puntualizaciones importantes. Y también hemos hablado de esto en la anterior, ¿no? La anterior clase. Dijimos que cuando hablamos de la población, no solamente son personas, ¿no? Pueden ser animales, cosas, objetos, en este caso parcelas, pueden ser planes de materia, pueden ser bibliografía, ¿no?, libros, textos. O sea, no solamente cuando hablamos de población nos referimos a personas, ¿sí?, sino son todos los que componen nuestro objeto de estudio, ¿no? Todos aquellos que componen. Entonces, eso lo vamos definiendo desde el tema, ¿sí? Lo vamos definiendo desde el tema. Ellos serán todos los componentes, ¿no? Todos los componentes. Pueden ser personas, pueden ser animales, pueden ser cosas, objetos. Ah, un punto. El otro punto, cada objetivo tiene su población. O sea, no significa que para todo es la misma población. Y voy a retroceder nuevamente. Este cuadro. Fíjense acá, cada objetivo tiene su población. Acá digo, describir las razones para el uso de tecnologías en los estudiantes. Por tanto, mi población son estudiantes de la materia de contabilidad. En este objetivo digo, conocer cómo el docente o los docentes aplican las tecnologías. Mi población serán los docentes de la materia de contabilidad. ¿Sí? Entonces, cada objetivo tiene su población, ¿no? Cada objetivo. Ahora, si yo planteo acá un objetivo, por ejemplo, describir cómo el docente planifica las estrategias didácticas en los planes, ¿no?, de la materia, de la asignatura, entonces acá mi población será los planes, ¿no?, los planes de la materia, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros vamos identificando la población. Cada objetivo tiene su población, cada objetivo. Y eso es lo que plasmamos acá, ¿no? Es lo que estamos plasmando acá. Que cada objetivo tiene su población, ¿no? Cada objetivo. Si nuestra población es grande, ¿no?, hemos visto ya nuestro objetivo, y la población es grande por la técnica que vamos a emplear, entonces nosotros decidimos sacar una muestra. ¿Qué significa la muestra? Sacar un pedazo de esta población, ¿no? Sacar un pedazo de esa población. Es más, la muestra es la representación de esta población, ¿no? Entonces, tendrá las mismas características de esta población. Entonces, saco un pedazo, ¿no? Un pedazo. El ejemplo que más uso acá, por ejemplo, cuando nosotros comemos una torta, ¿sí? Una torta. La torta es toda la población, ¿sí?
Entonces, para saber cómo está la torta, no necesito comer toda la torta, ¿sí? Simplemente un pedacito, ¿no? Ese pedacito es la muestra. Y con ese pedacito sé cómo está la torta. Y con ese pedacito. Cuando vamos al hospital y nos hacen análisis de sangre, por ejemplo, ¿sí? A nosotros no necesitan extraernos toda la sangre para saber cómo estamos, ¿no? Entonces, nuestra sangre, toda la sangre que tenemos es nuestra población, ¿sí? Y la muestra son las gotitas que nos sacan, ¿no? Para saber cómo estamos. Y con esas gotitas que nos van a sacar en el laboratorio, nosotros nos dicen qué tenemos, ¿no? Con esas gotitas. Entonces, la muestra siempre va a ser representativa a toda la población. Con la muestra, nosotros prácticamente vamos a inferir lo que sucede en toda la población, ¿no? Entonces, con esas gotitas de sangre que nos sacan, sabemos cómo está todo nuestro organismo, ¿sí? Con esas gotitas. No necesitan extraernos toda la sangre, ¿sí? Entonces, con esa muestra ya saben cómo está. Y lo mismo pasa en investigación. Con esa muestra, nosotros ya sabemos cómo está toda la población. Y esto es lo que buscamos, la representación de la muestra. Por eso, cuando hablamos de la muestra, ¿sí? Por eso cuando hablamos de la representatividad de la muestra, nosotros podemos usar fórmulas, ¿no? Para extraer la cantidad representativa. También podemos usar criterios por lógica si es que nuestra investigación está yendo por el lado cualitativo, por ejemplo, ¿no? Porque quiero trabajar con informantes clave, entonces de toda esta población voy a extraer informantes clave, que ellos van a ser parte de la muestra. Entonces uso por lógica, ¿no? Cuando es investigación cualitativa. Pero si quiero extraer ya y quiero medir, por ejemplo, confiabilidad, margen de error, ¿no? Proporcionalidad, ¿sí? Todo eso, entonces voy a aplicar una fórmula. Una fórmula que me permita tener un dato exacto representativo de la muestra. Ahora, el siguiente procedimiento. ¿Cómo selecciono estos componentes? ¿Cómo selecciono de toda esta cantidad, ¿no? ¿Cómo selecciono a estos componentes, ¿no? La forma como voy a seleccionar a estos componentes, ¿no? Para que sean parte de la muestra, se llama muestreo, ¿sí? Entonces, la decisión que voy a tomar, y digo, a ver, ¿cómo voy a seleccionar a estos componentes? Entonces, esta decisión se llama muestreo. Nosotros tenemos dos tipos de muestreo, ¿no? Probabilístico y no probabilístico. Entonces ahí, cada uno tiene sus métodos, ¿no? Sus pasos a seguir. Entonces aplicamos un procedimiento. Y digo, voy a usar este tipo de muestreo para seleccionar a estos componentes de la muestra, ¿no? Entonces voy a seleccionar a estos componentes de la muestra. Ese procedimiento de seleccionar se llama muestreo, porque voy a usar un método, reglas, procedimientos para seleccionar a los componentes de la muestra. Eso es un punto muy importante para tener esa representatividad, ¿no? De tal manera que esta muestra sea representativo a toda esta población. ¿Cómo trabajamos, ¿no? Estas decisiones que estamos tomando? ¿Cómo trabajamos estas decisiones? Es decir, ¿quién es mi población? ¿Quién es mi muestra? ¿Cómo tomamos cómo plasmamos, mejor dicho, estas decisiones? Trabajamos en esta tablita. ¿Ya? Trabajamos en esta tablita. Entonces acá digo, para cada objetivo, fíjense, para cada objetivo voy precisando la población, ¿sí? Así como hemos visto hace rato en el ejemplo, voy precisando la población. Y digo acá, describir las razones para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la formación de estudiantes, ¿sí? Para eso estoy usando estas técnicas, encuesta, entrevista, ¿sí? Entonces, fíjense, estas encuestas, entrevistas, ya lo hemos mencionado más arriba, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Encuesta, entrevista. También lo hemos mencionado en la primera tabla. Aquí, estudiantes de contabilidad, para ellos voy a aplicar encuesta, entrevista. ¿Sí? Ya estoy identificando desde la primera tabla, ¿no? Encuestas y entrevistas. Entonces, prácticamente es repetir, solo que nos ayude a tener una visión más clara, ¿no? Una visión más clara. Entonces, acá digo, para este objetivo, estoy usando encuestas, entrevistas. Como son estudiantes de la materia de contabilidad,
Digo, tengo 500 estudiantes. Entonces ahí me pregunto, digo, voy a trabajar con los 500 estudiantes, puedo aplicar a los 500 estudiantes. Entonces, si digo, aplico a los 500 estudiantes, entonces trabajo con toda la población, con el 100%. Pero, si yo digo, no, son muchos estudiantes y el tiempo y el acceso a la información va a ser muy dificultoso, entonces trabajo con una muestra, ¿no? Y digo, aplico fórmula, y digo, voy a trabajar con el margen del 10% de error, y aplico la fórmula y me saldrá 96 estudiantes. Entonces voy a aplicar a 96 personas la encuesta. ¿Qué criterio de muestreo voy a usar? Lo que les decía hace rato, ¿no? Voy a usar un criterio probabilístico sistemático. Para la otra técnica, para las entrevistas estructuradas, fíjense, tengo 500 estudiantes. Entonces digo, wow, voy a hacer 500 entrevistas, mucho. Entonces hago un procedimiento de muestra y digo, voy a trabajar con 10 entrevistas. Porque acá también puedo hacer un muestreo más cualitativo. Entonces digo, voy a trabajar con 10 entrevistas, voy a proceder por cuota, 2 por cada grupo, ¿no? Entonces voy a usar 2 por cada grupo y van a ser 10, ¿no? 10 entrevistas. El muestreo por cuota. Acá, para el segundo objetivo, digo, conocer cómo aplica el docente las tecnologías de información y comunicación para la enseñanza de la materia de contabilidad. Entonces acá estoy aplicando la entrevista en profundidad y sé que son 8 docentes, ¿no? En el segundo semestre de contabilidad. Entonces acá digo, bien, son 8 docentes, puedo aplicar la entrevista a los 8 docentes. Por tanto, no tengo muestra y no tengo muestreo, ¿sí? Entonces, porque estoy aplicando a todos los docentes. Si yo decido acá aplicar las 500 encuestas, entonces lo mismo. No voy a tener muestra, tampoco voy a tener muestra, porque estoy trabajando con la totalidad de la población. Acá, determinar la utilidad del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de los estudiantes de la materia de contabilidad, ¿sí? Entonces acá estoy aplicando las mismas técnicas. Como hemos visto, se puede repetir las mismas técnicas. Entonces digo, tengo encuestas, tengo 500 estudiantes, voy a trabajar con el margen de error del 10%, aplico fórmula y me saldrá 96 encuestas. Y procedo con el probabilístico sistemático. ¿Sí? Lo mismo que acá. Puedo repetir, ¿ya? Puedo repetir. Porque es la misma población, ¿sí? Puedo repetir. Entonces, acá también estoy usando entrevistas estructuradas, lo mismo que aquí arriba, son 500 estudiantes, y voy a trabajar 10 entrevistas, 10 entrevistas. Y haré 2 por cuota. Entonces, el muestreo será por cuota, ¿sí? Entonces, ahí me permite repetir, porque es la misma población, porque son estudiantes de contabilidad. Entonces, como son los mismos estudiantes, puedo repetir, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que estas preguntas, las variables estoy identificando para este objetivo, estarán insertas en estas técnicas, ¿no? Con sus herramientas. Eso es lo que tenemos que trabajar. A ver, Daniel, adelante, te escuchamos. Gracias, Magister. Una pregunta, ¿cómo determina uno cuándo una muestra es representativa? Dependiendo de la cantidad de, de población que tengas. Por ejemplo, este es el ejemplo más claro. Si yo tengo 8 docentes, entonces ahí veo la posibilidad de trabajar con esos 8 docentes, ¿no? Entonces acá, si decido trabajar con los 8 docentes, entonces estoy trabajando con el 100% de los docentes. Por tanto, no tengo ni muestra ni tengo muestra. Pero acá tengo 500 estudiantes. 500 estudiantes y quiero aplicar encuestas y quiero aplicar entrevistas. Entonces acá decido eh, el criterio más conveniente para trabajar en investigación por el acceso a la información. Entonces procedo a ver cuál es el criterio para definir la cantidad, ¿no? Ahora, si nosotros aplicamos una fórmula dentro de la investigación, hay diferentes márgenes de error. El 2%, el 5%, el 10%, el 8% en algunos casos van utilizando, pero no pasa del 10% el margen de error, ¿sí? La última opción es el 10%. Entonces ahí
Depende mucho de la accesibilidad que tengamos a la información. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo acceso al 100%? Eso es lo mejor. ¿Sí? Es lo mejor porque la información va a ser con el 100% de la población. Entonces ahí no voy a tener muestras, tampoco muestras, porque estoy trabajando con el 100%. ¿Qué es lo ideal? ¿No? ¿Qué es lo ideal? Pero Claro. en caso de no, ¿no? En caso de no, entonces voy procediendo a la muestra. ¿Ya? Voy sacando una muestra. Depende mucho Eh, del acceso. ya. Ahora también otra limitante puede ser el tiempo, porque digamos que yo tengo 500 parcelas. Entonces, porque mi trabajo lo quiero terminar en un año máximo, puedo delimitarme a estudiar 10. Es Sí, posible, ¿verdad? sí, correcto, correcto. Pero esa decisión de las 10 vas a usar un criterio de muestra, ¿no? ¿Cuál va a ser el criterio de muestra? ¿Cuál va a ser el criterio de muestreo? ¿Sí? ¿Por qué estoy eligiendo estas 10 y no las otras? ¿No? Pero ese es un procedimiento que tú vas detallando en el perfil, ¿no? Y vas detallando Marco metodológico. En el marco metodológico. acá, Ya. justo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Aquí es donde vamos a detallar el procedimiento que estamos siguiendo para la selección, ¿no? Para la selección. Si tú dices, tengo 100 parcelas y voy a tomar 10, entonces dices, ¿con qué criterio? ¿No? Entonces dirás, porque son las 10 que han empezado o vas a sortear aleatoriamente, ¿no? De las 100, 10 y te quedarás con ese tipo, ¿no? O también habrá algún criterio más cualitativo, por ejemplo, ¿no? Ujú. Dependiendo del objetivo que estamos planteando. Ya, gracias, magíster. ¿Está bien? Magíster, Carolina, si no me equivoco. Caro. sí, sí, magíster, disculpe. Respecto a cómo ahora haciendo el trabajo ya para presentarle a usted, Ujú, eh, ¿qué más o menos, bueno, viendo la población, tendríamos que sí basarnos en una muestra, ¿verdad? Por el tiempo que tenemos y todo ello. ujú. Entonces, más o menos, ¿con qué criterio podríamos basarnos en la muestra bueno, en este caso sí, yo creo que sería más conveniente una muestra, la cantidad de personas a las que podríamos entrevistar, ¿no? Tomando en cuenta el tiempo y todo eso, yo creo que si es que vamos a hacer alguna entrevista dependiendo de nuestro tema, por decirle, no sé, usando un formulario de Google, em, más o menos, ¿cuál sería la cantidad válida o razonable que usted nos aceptaría o nos aconsejaría hacer, por favor? En la investigación, primero, es una decisión que ustedes toman, ¿no? Porque si nosotros tendríamos que decir, a ver, quiero que tener 100% de confiabilidad, entonces trabajo con toda la población, ¿no? Porque quiero tener 100% de confiabilidad, entonces no quiero tener ningún margen de error. Entonces, 100% de confiabilidad con toda la población. Pero así como decía Daniel, puede ser por el acceso, porque por la información y por todo eso, me parece que por el tiempo, ¿no? O otros factores, o pueden ser varios factores que nos llevan a tomar esas decisiones, voy puntualizando si voy a usar una muestra o no. ¿Sí? Si nosotros queremos hacer una investigación 100% confiable, trabajamos con toda la población, con toda la población. Pero, si por el tema de acceso, la economía, el tiempo y todo eso influye en nuestro tema que estamos trabajando, podemos trabajar con una muestra. Entonces vamos tomando esas decisiones. Si ustedes aplican una fórmula estadística, dentro de la fórmula solo hay tres procedimientos, ¿no? Usar el margen de error del 10%, usar el margen de error del 5% o del 2%. Algunos sí aceptan, por ejemplo, un margen de error del 8%. Entonces, realmente son esos tres porcentajes que trabajamos. Alejandra, te escuchamos. Gracias, magíster. Buen día, Magíster. Alejandra, Respecto a lo que decía Carolina, no sé si entendí mal, pero al principio de la clase dijo que no íbamos a llegar a hacer la recolección en este módulo. sí, no O vamos sea, a... entonces el tiempo no sería una limitante para nuestro diseño, ¿verdad? Sí, correcto. No sería una limitante. Pero lo que queremos es ya planificar, porque acá en el perfil estamos planificando en detalle, todo absolutamente en detalle, de tal manera que
en algún momento ustedes puedan aplicar esta investigación y hacer un artículo, ¿no? Y hacer un artículo y mandar, por supuesto, a alguna revista académica para su publicación. Ese es el objetivo, ¿ya? Ah, Ese es ya. el objetivo. Muchas gracias. Pero sí, ¿no? Vamos planificando con sumo detalle cada paso que nosotros vamos a seguir. Claro, es que con esa aclarativa uno tiene también a tomar en cuenta más detalles, tal vez uno quiere hacer más cosas y como decía Carolina, por el tiempo ahora tal vez uno se quiera limitar, pero si no hay ese limitante es mucho más. Ah, Correcto, correcto. Esto sí, ¿no? Entonces, pero vamos tomando esas decisiones, ¿no? En función a los objetivos que vamos a plantear, ¿no? Todo depende de los objetivos, ¿sí? Ahí va a depender mucho si estamos accediendo a esa información, quién es la población que estamos trabajando. Todo eso va a influir al momento de tomar esta decisión de la muestra o no, ¿no? Porque cómodamente podemos decir, voy a trabajar con el 100%, sí, y tenemos acceso perfecto, porque ahí estamos con el 100% de la confianza. Carolina, pues Tenka que estaba levantando la mano. ¿Caro? Yo, Ah, ya. Magister, Es Ben. quería saber dos cosas. ¿Cómo saco que mi muestreo es probabilístico o sistemático? Uno. Y otro, quiero saber si mi población en la cuestión de docentes puede ser solamente uno. Y si tengo uno, yo tendría que hacer en la muestra, no hay muestra, solamente la población total, que sería un solo docente. Sí, por supuesto. Por ejemplo, acá, porque estamos hablando de la materia de contabilidad y tiene 8 paralelos, ¿no? Entonces estamos trabajando con cada docente de sus 8 paralelos. Pero ¿qué pasa si solo estoy investigando? Y eso hemos visto también en la anterior clase. Puedo investigar la materia que yo tengo, ¿no? Solo la materia que estoy dando. Entonces eso es como una autoinvestigación, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, la población será solamente el docente y los estudiantes de esa materia, ¿no? Entonces todo depende del tema que estamos trabajando. Todo depende. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy trabajando solamente con estudiantes de una materia? ¿No? Entonces ahí vemos, por ejemplo, generalmente en una materia, si estamos en una universidad privada, va a estar entre 15 y 25, tal vez hasta 30 estudiantes. Si Ya. trabajamos en una universidad pública, estarán estudiantes entre 30, 80 y tal vez hasta 120 estudiantes, ¿sí? Dependiendo de la materia, ¿sí? Entonces ahí yo tomo las decisiones. Por eso los investigadores acá van tomando las decisiones. Si yo tengo una materia y tengo 30 estudiantes, puedo aplicar a los 30 estudiantes tranquilamente en serio. Algún micrófono está bien. Denka, creo que es tu micrófono. No, es que el avión acaba de pasar, estaba Ah, queriendo. perdón. Ya. Entonces puedo tomar la cantidad total de los estudiantes, porque si en mi materia tengo 30, entonces digo 30 estudiantes, ¿no? Entonces ya no tengo muestra ni tengo muestreo. Entonces, en el muestreo sería probabilístico sistemático. Ya no, pues, Es, no se tiene. ¿En qué caso le llamo probabilístico o sistemático o por cuota? A ver, voy a retroceder a este gráfico. Por favor, gracias. Lo que les decía, ¿no? La cantidad de la población es el total que nosotros estamos identificando en el objetivo, ¿no? Cada objetivo tiene su población. Entonces, si voy a extraer un pedacito de esa población, va a ser muestra, ¿no? Se va a denominar muestra. Y el procedimiento, cómo selecciono, ¿no? ¿no? Los componentes de esta muestra, de esta población, se va a denominar muestreo. Hay dos tipos de procedimientos. Por ejemplo, un muestreo probabilístico, que es más representativo porque sí te da métodos, procesos para trabajar, y el otro que es el no probabilístico, también tiene sus propios métodos. Ahí la decisión la van tomando ustedes en función a la población y también en función a la técnica que están empleando y al enfoque metodológico. Algunos autores recomiendan lo siguiente. Si mi trabajo es enteramente cualitativo, porque tengo este enfoque cualitativo, estoy usando técnicas cualitativas, ¿no? Técnicas cualitativas, entrevista, observación. Entonces, para la muestra y el muestreo, trabajo con el no probabilístico, porque no necesito aplicar fórmulas, ¿no? No necesito aplicar.
sino aplico criterios, ¿no? Voy aplicando lógicas, ¿no? que te permite el método cualitativo. Pero si yo estoy trabajando con técnicas más cuantitativas, porque busco la representatividad y además así me permite, me exige, mejor dicho, la técnica cuantitativa, entonces voy buscando criterios que me ayuden a buscar esa representatividad. Entonces, por tanto, mis criterios serán más cuantitativos y el procedimiento del muestreo será probabilístico, ¿no? Porque me permite trabajar internamente con métodos muy precisos. Ahí está el aleatorio, el estratificado, el sistemático, el conglomerado, ¿sí? Entonces me permite trabajar esos criterios. Esos criterios, como les dije, y vuelvo a repetir, es decisiones que el investigador va tomando en función a los objetivos. Si mi objetivo es pequeño, porque estoy trabajando solamente con docentes o un docente, entonces es más fácil porque no voy a tener ni muestra ni muestra. Todo depende de cómo estoy trabajando el objetivo. ¿Ya? Esas decisiones nos van a ayudar a tomar en la población, en la muestra y en el muestreo. ¿Otras preguntas? Vamos a trabajar entonces estas tres tablas. Por eso les decía, hasta la siguiente sesión, vamos a tomar enseguida la decisión. Todo está en función a los objetivos específicos, ¿no? Todo está en función a los objetivos específicos. Por tanto, si nuestros objetivos específicos están bien, va a ser más práctico trabajar estas tablas. Si nuestros objetivos específicos no están bien, tenemos que ir ajustando de tal manera que podamos trabajar cada una de estas tablas. Esta es la primera tabla, donde vamos a precisar las técnicas, los instrumentos y la fuente. Esta es la segunda tabla, que es la operacionalización de las variables, donde vamos a identificar por cada objetivo una variable, una definición conceptual, una categoría, un indicador, o varios indicadores, ¿no? Dependiendo del objetivo. Esta segunda tabla es lo que vamos a trabajar. Y la tercera tabla es esta, ¿no? La población muestra y muestreo, donde para cada objetivo vamos a identificar una población y vamos a identificar la muestra y el muestreo si corresponde, ¿no? Si corresponde. Porque si no corresponde, trabajamos con toda la población y decimos no se tiene, no se tiene. Depende mucho del tema que estamos trabajando. Entonces, eso es lo que vamos a ir investigando y vamos a trabajar hasta la siguiente semana, ¿no? El siguiente sábado tendría que estar esto listo, ¿no? Listo ya para presentar, ¿no? Como hemos visto nuestras fechas de la presentación de nuestro perfil de investigación. Hasta aquí es donde vamos a presentar el perfil de investigación. Claro que el último punto va a ser la bibliografía, ¿no? Y con eso cerramos todo lo que vamos a presentar en el perfil de investigación. Nuevamente, preguntas entonces, les escucho. Antes de debatir si vamos a trabajar todos el jueves o vamos a dividir en dos grupos. Adelante, les escucho. ¿No tenemos preguntas? Pedro, por favor. Adelante. Ok. En el cuadro de operacionalización, sí. Cuando elegimos las variables, la siguiente colto, entonces, nomás agarro, en este cuadro que está mostrando dice razones para el uso. Entonces, aquí me queda la duda. ¿Qué hago? ¿Busco la definición de razones para el uso y that's all? Sí, correcto. Sí, vamos buscando. Todo depende de lo que está en el objetivo. Estoy de acuerdo. Ejemplo, si daba un ejemplo antes, si mi variable es edad, en la definición concepto voy a buscar y voy a decir, edad se refiere a el tiempo que tiene una persona, etcétera, nada más. No es que tengo que hacer
tengo que ir a un libro, un autor y etcétera. Simplemente busco la definición concepto. Sí, lo aconsejable es que trabajemos siempre con un autor, porque estos mismos conceptos, y muy buena pregunta, Lucho, estos mismos conceptos que estamos trabajando acá, en función a estas variables, van a estar en el marco conceptual. ¿Sí? Van a estar en el marco conceptual. Por eso no vamos a hacer doble trabajo. Simplemente esto es relacionar la variable y sabemos que estas variables que estamos identificando acá estarán en nuestro marco conceptual. ¿No? Entonces vamos a trabajar con estos mismos autores. Claro que le vamos a dar un toque más de contenido, pero va a ser los mismos. Ok. Ahora, en la columna de categoría, ahí sí me he perdido porque no le encuentro la razón o el tema para decir, oye, ¿cuál es mi categoría? No le encuentro. ¿Cuál es la categoría de razones para el uso? O en el otro ejemplo, ¿cuál es la categoría de edad? Perfecto. Muy buena pregunta. A ver, les voy a poner un ejemplo. Este marcador, ¿no? Que están identificando, este marcador. Como investigador, y porque estoy planteando un objetivo, quiero medir el tamaño. ¿Sí? Entonces, mi categoría será tamaño del marcador, porque quiero medir el tamaño, ¿no? Categoría, tamaño. ¿Cuáles serán mis indicadores para medir el tamaño? Será grande, pequeño, mediano. ¿Sí? Esa es una decisión que nosotros vamos tomando como investigadores, porque así estamos respondiendo al objetivo, ¿no? El fin es responder al objetivo. Ahora, si yo quiero medir por el peso este marcador, ¿no? Peso, categoría, digo, peso del marcador, el peso del marcador. Entonces, planteo mis indicadores y digo, liviano, pesado, muy pesado. Entonces, voy planteando los indicadores con los cuales quiero medir este marcador, ¿no? Por ejemplo, otro. Quiero medir este marcador por el material, tipo de material. ¿Sí? Entonces digo categoría, tipo de material del marcador. Indicador de plástico, madera, no sé, ¿no? Otro tipo de material. ¿Sí? Entonces voy precisando en función al objetivo. Esa decisión la tomamos como investigadores, ¿no? Cada objetivo que ustedes planteen en función al tema que están investigando, va a tener su propia categoría y sus propios indicadores. Lo mismo pasa, por ejemplo, con, digamos, un celular, por ejemplo, ¿no? Un celular, entonces uno quiere medir, qué sé yo, por su funcionalidad, entonces mi categoría será tipos o funcionalidad del celular. Entonces, indicadores, quiero ver si es práctico, no es práctico, o fácil de uso, difícil de uso, voy precisando como investigador. Entonces vamos tomando esas decisiones. No hay una regla precisa de decir así debe ser el indicador, sino cada investigación, cada tema tiene sus propios indicadores, sus propias categorías. Pedro, Magíster, Gracias. una pregunta. Daniel. En el ejemplo del celular, la categoría sería funciones del celular, ¿verdad? Sí. Entonces, en variable sería una específica, funcionamiento del Wi-Fi en el celular. Puede ser. Incluso, por ejemplo, una categoría puede ser funcionamiento del Wi-Fi. ¿Sí? Quiero medir, por eso es la categoría, ¿no? Quiero medir el funcionamiento del Wi-Fi. Entonces, indicador, puedo poner adecuado, no adecuado, o puedo decir rápido, lento, muy lento. ¿Sí? O puedo decir responde bien al Wi-Fi, no responde bien al Wi-Fi. Esas decisiones las vamos tomando como investigador. ¿Alguien? Dani, creo que quería, o Lucho. Lucho, adelante. Sí, excelente, estaba buena la explicación. Ahora en el cuadro de población, muestreo, me quedaba la duda Acá. está claro lo que dijo Alejandra con respecto a que no me voy a limitar para este diseño de que si quiero hacer que mi investigación dure seis meses, por ejemplo, ¿no? No me voy a limitar. Ok. Ahora, en la muestra, si mi población es grande y poner mi muestra acá,
aquí es mi duda. ¿Tengo que aplicar una fórmula sí o sí? ¿O para este diseño, para este trabajo, nomás, ok, voy a decir teóricamente que he aplicado una técnica de muestra con la fórmula tal y yo pongo un número así al azar y la fórmula? Excelente pregunta, Lucho. En realidad, acá, si nosotros vamos a tomar esta decisión de ir por la fórmula, porque no se olviden que es un perfil. Un perfil es como un mapa, ¿no? Cómo nos vamos a movilizar, por dónde vamos a ir y todo eso, es como un mapa. Entonces acá, si nosotros estamos tomando la decisión de usar una fórmula, porque la población es muy grande, entonces tenemos que plantear la fórmula, ¿sí? Entonces la fórmula, y vamos a aplicar la fórmula a la población para decir con cuánta población, perdón, con cuánta muestra vamos a trabajar acá, ¿no? Vamos a aplicar una fórmula. Muy buena pregunta. Y eso les aclaro ahora, ¿no? Si nuestra población es muy grande, sí o sí, para el perfil tenemos que decir qué fórmula vamos a aplicar, con qué margen de error, y ese total de la fórmula va a estar aquí, en nuestra muestra, ¿no? Acá, va a estar detallado. Seguimos con las preguntas. Perdón, Lucho, adelante. No, está bien, eso era. Gracias. Perfecto. ¿Otras preguntas? Bien, entonces eso es lo que vamos a trabajar. Por lo que les decía, esas tres tablas. Vamos a cerrar esta primera parte con el perfil, ¿no? Y a la segunda viene el marco conceptual. Entonces el marco conceptual, el punto de partida va a ser este, ¿no? Las variables que estamos identificando para trabajar. Y eso vamos a tener una clase exclusiva la siguiente semana para ir precisando los conceptos que vamos a trabajar. Bien, entonces ahora la siguiente parte es, bueno, hasta aquí hemos, digamos, es lo que tenemos que presentar hasta la siguiente semana. Y ahora vamos a dedicarnos a revisar la primera parte, ¿no? El tema, el problema y los objetivos. Y con esa idea ya de los objetivos bien definidos, entonces procedemos a trabajar estas tablitas que hemos visto, ¿ya? Estas tablitas que hemos visto. Lo que les decía hace rato, perdón, voy a dejar de compartir para que, y también de grabar.